Bien, aquí tengo ya en mi hoja de cálculo los datos digitados de este ejemplo inicial que vamos a desarrollar. El caso de las llantas, ya los tengo identificados como variables. La cantidad de llantas como nuestra variable dependiente y. X1, que vendría siendo la inversión de publicidad en radio. Y X2, que vendría siendo la inversión de publicidad en periódicos. Vamos a construir su ecuación de regresión. Para eso tengo aquí también las fórmulas que ya vimos anteriormente. Recordemos que los parámetros los calculamos a partir de esta expresión beta, donde observamos que lo primero que encontramos es aquí x', esta matriz x' a la menos 1, esa es una inversa. Vamos a iniciar obteniendo pues esta matriz x', que a su vez la tenemos aquí ya establecida para el caso de dos variables exógenas, así como nuestro ejemplo que cuenta con dos variables x. Recuerden que también en el video anterior está la secuencia general para el caso de que haya más variables. Se seguiría ahí la secuencia correspondiente. Acá, vuelvo y repito, para este ejemplo en particular que tiene dos variables, vamos a trabajar con esta estructura. Entonces vamos a empezar a construir esta matriz. El primer valor que nos piden es la n. La n, al igual que en el modelo de regresión simple, hace referencia a la cantidad de parejas de datos que se tienen. Bueno, en este caso sería la cantidad de filas de datos, ¿no? Tenemos 5, ¿sí? Que son estas de acá, donde tenemos registrada la información. Tenemos 5 filas de datos, por lo tanto el valor de n va a ser igual a 5. Entonces este valor de la matriz x', ya lo tenemos, va a ser igual a 5. El siguiente valor que necesitamos es la sumatoria de x1. Bueno, aquí tenemos los datos de x1 y en nuestra hoja de Excel simplemente podemos seleccionarlos y venimos acá a edición, donde tenemos el botón de autosuma, y pues ahí obtendríamos esta sumatoria. Voy a colocarle una línea acá para recordar que estos son los valores de las sumatorias. También necesitamos hacer lo mismo para x2. De igual manera lo seleccionamos, le damos autosuma y ahí tenemos su valor. De modo que los valores que se requieren para la primera fila de esta matriz ya los tendríamos. Serían el 5, el 70 y el 83. Vamos ahora con la segunda fila. Nos vuelven a pedir la sumatoria de x1, ya la tenemos. Nos piden ahora la sumatoria de x1 al cuadrado. Vamos a realizar entonces esa operación. Voy a escribir aquí x1, vamos a colocarle la expresión para que quede al cuadrado. Está simplemente escribiendo el 2, lo seleccionamos y aquí en el menú de fuentes, donde dice superíndice, lo activamos. Simplemente para que nos quede ahí y no nos confundamos. Esta es la operación correspondiente a x1 al cuadrado. En la primera celda de esta columna vamos a programar entonces esos cuadrados. Seleccionamos acá el 13, que es el primero de ellos, y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Con esta simbología. Ya esa sí depende de el teclado que estén manejando. Deben encontrar este símbolo, que es el que nos identifica para la operación de cuadrado. Ahí está el primer valor, 169. En caso de que no logren conseguir esa simbología, pues simplemente lo podríamos hacer como la multiplicación por ella misma, ¿no? Es decir, podríamos dar aquí, en este caso tengo el valor en la celda B2,
Sería por, y le marco ella misma, ¿sí? B2 por B2, lógicamente me da 169. Para sacar los demás simplemente arrastramos aquí en la parte inferior derecha, donde el puntero se vuelve una cruz negra. Arrastramos y ahí tenemos el resto de valores automáticamente. Como también observamos que lleva el símbolo de sumatoria, venimos a adición, nuevamente autosuma, ahí la tenemos. El siguiente valor que nos piden es x1 por x2. Entonces vamos a realizar ese producto. De igual manera, aquí en la primera celda, digitamos el igual, marcamos la primera celda de x1 por la primera celda de x2. Damos enter y lo mismo para sacar el resto de valores, simplemente arrastramos y sumamos y ahí ya tenemos ese valor que nos requiere la fila número 2, el valor final de la fila número 2. Vamos ahora a la tercera fila. Nos pide la sumatoria de x2, ya la tenemos, es este 83. Luego nos pide la sumatoria de x2 por x1, que pues vendría siendo esta misma, ¿no? Ya sabemos que x1 por x2 es lo mismo que x2 por x1. Y finalmente, el último valor de la matriz nos pide la sumatoria de x2 al cuadrado. Esa sí nos faltaría hacerla. Vamos entonces a programarla aquí. De igual manera, escribo ahí x2, 2 y este 2 en el menú de fuente lo voy a activar como superíndice para que me quede en cuadrado. Voy a hacerlo acá nuevamente. Selecciono superíndice. Ahí está. Ya me queda x2 al cuadrado. Vamos a operarlo. Entonces marcamos en la primera celda el igual. Le colocamos el valor donde está la celda correspondiente en x2 y lo elevamos al cuadrado. Entonces ya saben, lo pueden hacer a partir de esta simbología. En caso de que no la distingan ahí en su teclado, pues simplemente multiplican la celda por ella misma. Enter. Y para sacar los demás resultados, a partir de ese arrastramos y sumamos. Y bueno, ya con estas operaciones que realicé en esta tabla, pues tendría lo correspondiente a esta matriz x'(x). La otra que necesito es la matriz x'(y). Para eso requiero de estas operaciones, donde inicialmente me piden la sumatoria de y. Por lo tanto, de igual manera selecciono aquí los datos que tengo en mi variable y. Le damos la autosuma. Y ya tenemos que es ese valor igual a 27. La siguiente que requiero es la sumatoria de x1 por y. Entonces vamos a hacerla acá. Y vamos a realizar ese producto. Entonces en la primera celda marcamos el igual, marcamos el primer valor de x1, le damos por el primer valor de la y. Damos enter y arrastramos para obtener el resto de valores.
Como nos lo piden en sumatoria, le seguimos haciendo la operación de autosuma. Ahí la tenemos, nos da 383. Y por último, requerimos de la sumatoria de x2 por y. Entonces, de igual manera vamos a realizarla. Marcamos el igual. Le damos en la primera celda del valor de x2. Ahí está. Por el primer valor de y. Damos enter. Y arrastramos para obtener los demás valores. Nuevamente, sumatoria. Y con eso tendríamos ya todos los valores que me están solicitando a partir de estas operaciones en estas matrices. ¿Sí? Nuestra fórmula general, recordamos que esta x' está a la menos 1, por lo tanto debemos obtenerle su inversa. Vamos entonces a construir esta matriz y luego le hacemos la operación de la inversa. Vamos a construirla acá. ¿Sí? Entonces, en una celda voy a colocar el valor de 5, que recuerden que corresponde a las 5 filas que tengo de acuerdo a la base de datos inicial. Entonces vamos a colocar ahí el 5. Voy a hacerla aquí abajo mejor. El 5, luego viene la sumatoria de x1. Voy a hacerla marcando la celda, entonces le doy igual y le marco ahí donde está el resultado de la sumatoria de x1 para que me quede automatizada en caso de que requiera hacer alguna actualización de los datos, contar con esa ventaja de actualización. Luego viene la sumatoria de x2, entonces lo mismo, le marco el igual y ubico donde está ese valor de la sumatoria de x2. Ahí está. En la siguiente fila me piden la sumatoria de x1. Entonces nuevamente le marco la celda donde está la sumatoria de x1. Luego me piden la sumatoria de x1 cuadrado. Entonces le damos igual. Marco acá donde obtuvimos ese resultado de x1 cuadrado. Y finalizamos esta fila con la sumatoria de x1 por x2. Entonces le doy igual y le marco aquí el 1167, que fue el resultado de esa operación. Vamos con la última fila. Inicia con la sumatoria de x2. Es lo mismo, le marco ahí la celda correspondiente. Luego me pide la sumatoria de x1 por x2. Marcamos. Y finalmente la sumatoria de x2 al cuadrado. La tenemos acá, el 1383, le marco esa celda. Y esta sería la matriz x', ¿sí? Que corresponde a lo que tenemos acá, pero que de acuerdo a la fórmula de los parámetros beta para construir la ecuación de regresión, la requiero en inversa. Entonces vamos a extraer su inversa. Vamos a hacerla aquí al lado, donde simplemente vamos a digitar m inversa. ¿Sí? Ahí simplemente digitando ya él me busca la función, la activamos dándole doble clic, ¿sí? De modo que me queda así en mayúscula y con el paréntesis abierto. La pueden digitar de hecho también directamente así, mayúscula, se abre paréntesis, ahí ya está habilitada esa función para obtener la inversa de una matriz. Simplemente le marcamos todo el área donde tenemos la información. Sí, ahí está toda la matriz encerrada. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Y aquí obtengo
la inversa de esa matriz, que es la que finalmente debo utilizar en la fórmula de los parámetros. ¿Sí? Entonces observamos aquí la fórmula, ya tengo x' a la menos 1, que es la inversa que acabé de obtener, y me dice que la debo multiplicar. ¿Sí? Aquí está el producto de matrices. Debo multiplicar esa inversa por la matriz x'. Entonces vamos a construir ya con los valores que tenemos aquí en la tabla esa matriz x'. Voy a hacerla aquí abajo. Esta es una matriz columna. Por lo tanto inicia con la sumatoria de y. Voy a colocarla acá. La sumatoria de y, que es 27. El siguiente valor es la sumatoria de x1 por y. Aquí está el 383, le marco esa celda. Y finalmente la sumatoria de x2 por y, la última operación que hicimos ahí en la tabla, que nos dio 451, le marco ahí el valor. ¿Sí? Entonces esta matriz x', y está compuesta por estos valores. Y ya teniendo estas operaciones, vamos a calcular los parámetros de la ecuación de regresión. Esto lo vamos a hacer también directamente con la función de producto de matrices que me brinda Excel. Entonces, por ejemplo, acá podemos colocar de una vez el beta 0. Vamos a tener acá el beta 1 y el beta 2. Y aquí al lado vamos a programarle la función. La función de producto matricial es mmul. Por lo tanto, digitamos el igual, digitamos mmul. ¿Sí? Ahí está. La activamos con doble clic, de modo que nos quede de esa manera, en mayúscula, mmul, paréntesis abierto. Y vamos a ingresarle la matriz 1, que va a ser la matriz inversa. Entonces vamos a señalar el área aquí donde tenemos la matriz inversa. Luego digitamos punto y coma, tal como nos dice ahí la instrucción, punto y coma. Y le agregamos la matriz 2, que es la que contiene aquí los valores de x', y. Entonces igual seleccionamos el área, cerramos paréntesis y simplemente damos enter y ya nos va a aparecer los valores de los parámetros de la ecuación. Ahí están. ¿Sí? Tenemos menos 2,6666, 0,44, 4, 0,1111. Por lo tanto, podríamos escribir ya nuestra ecuación de regresión. Bueno, aquí que la estamos haciendo en nuestra hoja de cálculo de Excel, pues la tenemos absolutamente trabajada con todos los valores. Vamos a escribirla. Vamos a tener y igual a el beta sub 0. Vamos a redondearlo ahí a 3 decimales, simplemente para la escritura de la ecuación. Menos 2,667 más el parámetro beta 1, que sería 0,444 beta 1, ¿sí? Multiplicado por x1. Entonces le escribimos ahí
0,444x1 y más el parámetro beta 2 0,111 multiplicado por x2. Esta sería entonces la ecuación de regresión, el modelo que tenemos para este ejercicio inicial de las llantas y la inversión en los medios de publicidad. ¿Sí? Entonces esa es la manera como desarrollamos o aplicamos esta expresión que vimos anteriormente, que es con la cual calculamos los parámetros de la ecuación de regresión a través del modelo matricial, que como ven aquí con la ayuda de la hoja de cálculo Excel, pues se hace bastante sencillo, simplemente manejar las operaciones con las funciones que acabamos de observar y llegamos ya a obtener la ecuación de regresión.